Vamos haciendo ahí un comentario. Yo, como ustedes saben, yo he investigado ese tema durante 3 años y esto ha salido de un libro que creo que mi amigo José lo tiene ahí en su casa, Historia y concepto de la autoridad en el cristianismo, donde yo analizo la historia de la iglesia cristiana en función del concepto de poder y el concepto de autoridad. ¿Qué es lo que vengo a descubrir yo? A través de un análisis filológico, etimológico, bíblico, histórico, patrístico, filosófico. Que en la Biblia están el concepto de poder, potis, y el concepto de autoridad, exugían. Estos dos conceptos son utilizados bien definidamente en los textos bíblicos. Cuando se habla de Satanás, se habla de potis, de poder. Se traduce en latín como potestas, como potestad. Potestad viene de potencia, es poder, potestad es poder. Exugían se traduce como augure, que significa hacer crecer, promover el crecimiento. Y se traduce como auctoritas. Y la palabra auctoritas del latín se traduce al español como autoridad. Resulta bien significativo que el poder y la autoridad no son lo mismo, y no se utiliza lo mismo la palabra poder o la palabra autoridad. Nos dice el doctor Juan Manuel Hayes en el prólogo del libro, en la página 2 del prólogo: al compenetrarnos con los conceptos descubrimos que autoridad y poder no son términos intercambiables. Hay quienes tienen poder, pero haciendo uso y abuso de este no tienen autoridad ante nadie razonable. Los totalitarismos tienen poder, pero carecen de autoridad. Se les obedece porque disponen de la fuerza física, pero la gente decente no los admira ni les reconoce derecho. Y hay quienes irradian autoridad, aunque no tengan poder alguno. Son quienes nos maravillan, pues no detentan ningún poder y sin embargo su vida y su persona ejercen una influencia enorme en lo que dicen y en lo que hacen, rodeados de un halo inconfundible y casi mágico que mueve a imitación, convirtiéndose en guías y modelos a seguir y emular. ¿Entienden? Qué hermoso, ¿no? Qué hermosa la distinción entre poder y autoridad. Yo quisiera que ustedes incorporen este criterio para poder pensar en la política también. Predica como quien tiene auctoritas. Eso decían los judíos del Señor Jesucristo. Esta distinción que yo estoy haciendo la hace, por ejemplo, Hannah Arendt, una filósofa judía que escribió un libro que se llama El origen de los totalitarismos, un bodoque así enorme, que es uno de los clásicos más importantes de la ciencia política en la modernidad. Luego fue desarrollado también por Giorgio Agamben, también fue desarrollado por el filósofo Norberto Bobbio. Y bueno, hoy ya esta distinción está instalada en la ciencia política y hoy ya es aceptada por todo el mundo académico, la distinción entre poder y autoridad, que aparece en Gramsci como hegemonía y dominación. La dominación es cuando se ejerce la coerción y la hegemonía cuando prima el consenso. Por ejemplo, yo tengo hegemonía si nosotros consensuamos que yo voy a ser quien imparta la clase. Yo tengo poder cuando digo que nadie puede hablar en la clase porque acá el único que habla soy yo. Entonces ahí está la dominación. La dominación se ejerce por la coerción y la hegemonía por el consenso. Eso lo desarrollan Oscar Oslak,
Hay miles de autores que yo les podría mencionar que ya han incorporado en su léxico académico las distinciones entre autoridad y poder. Pero este libro salió en el 2013 y era casi una novedad hacer esta distinción en la teología bíblica. Nadie había aplicado estos conceptos de la ciencia política en el análisis bíblico, pero resulta que yo me vengo a topar con un estudio bien interesante, y es por eso que es importante comprar y leer este libro, Historia y Concepto de la Autoridad en el Cristianismo. Son 400 páginas donde trato de analizar minuciosamente este tema bíblico, porque cuando se habla de Jesús, se habla de autoridad. Y cuando se habla de Satanás, se habla de poder. Y esto no es accidental. Forma parte de una comprensión evangélica que tienen los apóstoles acerca de cómo ejercer lo que se llama en teología, José, el gobierno de la iglesia. Así se llama este apartado de la teología, que es uno de los cánones de la Confesión de Fe de Westminster. Resulta que quien tiene autoridad ejerce influencia y enseña y promueve el crecimiento de los otros. De hecho, la palabra autoridad viene de augure, que significa promover el crecimiento de los otros, hacer crecer a los otros. De ahí viene la palabra ministerio. La palabra ministerio viene de mini, y mini significa pequeño, significa el que tiene un ministerio es el que se hace a sí mismo pequeño, se humilla a sí mismo para servir a los otros, porque sirve desde abajo. Sirve desde abajo. Yo solamente puedo tener autoridad cuando me pongo debajo de mis hermanos. ¿Qué significa debajo? Significa que yo me pongo como siervo, porque el Señor ha venido a servir, no a ser servido. ¿Se entiende? El Señor vino a servir y no a ser servido. ¿Quién tiene autoridad? El que sirve a los demás, el que promueve a los demás, el que edifica a los demás. ¿Quién tiene poder? El que se sirve a sí mismo, el que quiere que los demás los sirvan a él. O como dice la Biblia en Ezequiel 34 y en Hechos de los Apóstoles, los que se apacientan a sí mismos. Los que tienen poder son los que mandan, los que tienen autoridad son los que enseñan. La iglesia no tiene poder de mandar, la iglesia no tiene poder para mandar, la iglesia no te puede obligar a hacer algo que vos no quieras. Nunca le ha dado Dios a la iglesia el derecho de mandar, el derecho de obligar, el derecho de presionar, el derecho de matar, el derecho de hacer una guerra, el derecho de conquistar, el derecho de colonizar, el derecho de invadir otras tierras. No va a aparecer nunca en el Nuevo Testamento ese derecho, menos dado a la iglesia. La iglesia tiene funciones, tiene ministerios, pero no tiene jerarquías. La palabra jerarquía fue incorporada a la iglesia en el siglo VI por un filósofo llamado el pseudo Dionisio Areopagita. Y la palabra jerarquía viene de hieros arqué, es una palabra griega que significa hieros, significa lo sagrado, y arqué significa poder. Anarquía es sin poder. Entonces, ¿qué es la jerarquía? El poder de lo sagrado. Fíjense la contradicción que implica hablar del poder de lo sagrado. Porque lo sagrado, en la concepción hebrea, profética hebrea, no está hecho para dominar, no está hecho para mandar, no está hecho para ser obedecido por la fuerza, sino que está hecho para liberar. Está hecho para liberar al oprimido, al cautivo, al pobre, al preso, al huérfano, a la viuda, que son los temas recurrentes del curso que ustedes ya lo saben, ¿no es cierto?
La autoridad tiene como objetivo la liberación. El poder tiene como objetivo la opresión, la dominación. Vamos a entender la historia del Antiguo y del Nuevo Testamento y luego la historia de la iglesia primitiva hasta el Edicto de Milán como una historia que está entrecruzada por la dialéctica entre poder y autoridad. La iglesia de Cristo, aquella que está compuesta por creyentes y no creyentes, por trigo y de cizaña, siempre ha estado de alguna manera tensionada, tentada a oscilar entre la dominación y la liberación. Cuando una iglesia se concibe a sí misma con derecho de mandar, con las jerarquías que tienen derecho a obligar a algunos a hacer tal cosa, a renunciar a tal cosa o a hacer tal otra, esa iglesia está orientada bajo el esquema del poder. Cuando una iglesia se une al Estado para generar leyes, para presionar a los ministerios, para matar gente, como pasó en algún momento con la iglesia anglicana, como pasó en algún momento con la iglesia luterana, como pasó en algún momento con todas las iglesias que se unieron al Estado. De hecho, la iglesia anglicana había dictado Enrique VIII el acta de supremacía por el cual el rey es también cabeza de la iglesia, lo que se llama el césaropapismo. Estas iglesias estatales son iglesias del poder. Son iglesias del poder. La High Church, la misma iglesia luterana cuando apoyó a Hitler en el siglo XX. Lo que yo les quiero decir es que el que tiene autoridad no tiene derecho a presionar, no tiene derecho a dominar a los otros, no tiene derecho a obligar a otra persona a actuar como yo quiero. El que tiene autoridad es el que sirve al otro. Nosotros tenemos autoridad para servir, para enseñar, para promover, no para ser obedecidos en el sentido moderno. Porque primera de Pedro 2:14 dice, obedezcan a vuestros pastores. Pero la palabra obedecer, hipotazo, significa someterse voluntariamente a sus pastores. Hipotazo significa someterse voluntariamente a sus pastores. ¿Qué les quiero decir yo con esto? Que entender el cristianismo como una relación jerárquica, donde hay gente que manda y gente que obedece, es una distinción que no surge de las entrañas de la verdad del Evangelio, sino que son distinciones de poder, son distinciones políticas y no espirituales. El cristianismo surgió, lo dice Salvador Pieninot, hay muchos teólogos como por ejemplo Adolfo González Montes, que sostienen que el cristianismo surgió como una comunidad de laicos deambulantes. Ciertamente que la palabra laico ya cae en la trampa porque supone que hay en el cristianismo laicos y religiosos, que hay gente que tiene poder y gente que no lo tiene, gente que está en la jerarquía y gente que no está en la jerarquía. ¿Por qué les digo que es una trampa laico? Porque en realidad todos somos laicos y todos somos religiosos. Es decir, todo creyente es un religioso, todo creyente es un sacerdote. Pero lo que les quiero decir es que, haciendo esa distinción, los cristianos eran todos laicos. No había ninguno sacerdote dentro de los apóstoles. Eran todos laicos. Y eran laicos deambulantes.
¿Cuándo es que la iglesia se fue convirtiendo en una iglesia jerárquica? En esa iglesia jerárquica donde el obispo es un señor feudal y tiene tierras, y tiene parcelas, y tiene vasallos, y tiene poder político, y puede poner o sacar príncipes, como en el caso del obispo de Roma. Posteriormente será en la figura del sumo pontífice, que en realidad es una figura romana, ¿no? Justamente cuando el cristianismo abandona la concepción de autoridad que es propia de la teología profética y se adapta a la estructura formal e institucional y cultural del Imperio Romano. Es como si el cristianismo se sacara la camisa de los profetas y se pusiese la camisa del Imperio Romano. Se comienza a disfrazar de romano, comienza a adaptar. Hay como 500 cosas que el cristianismo cambió para adaptarse al Imperio Romano. Yo estoy escribiendo un libro sobre eso, así que no les voy a adelantar mucho. Pero hay muchas cosas que fue perdiendo la iglesia primitiva cuando se convirtió en imperial con el edicto de Milán de Constantino y Teodosio, ¿me entienden? Cuando la iglesia se hace imperial, cuando la iglesia se convierte en imperial, abandona el concepto de autoridad, que es el derecho que tiene el cristiano de dar testimonio del evangelio para promover la vida espiritual de los otros hasta el martirio, hasta la muerte. Se convierte en una iglesia que oprime, se convierte en una iglesia que mata, se convierte en una iglesia que oprime al pobre, que a través de las indulgencias le chupa el dinero al pobre, que le cobra tributo al pobre y lo hace más pobre al pobre, y a la jerarquía la hace más rica. Se empieza a apacentar a sí misma, se empieza a sobar a sí misma. Cuando la iglesia deja de estar abajo para servir al pueblo y se coloca arriba para dominarlo, cambia la teología de la liberación, que es la de los profetas, por una teología de la opresión, que es la jerarquía. Y a partir de ahí se convierte en imperial. Este cambio, este proceso de cómo la iglesia cambia de autoridad a poder es estudiado maravillosamente por Marx. No saben la calidad de teólogo que es Marx. ¿Cómo Marx puede entender esto? Porque Marx fue candidato a ser profesor de teología en la universidad. Así como escuchan, ¿no? Marx era ayudante de uno de los grandes teólogos de Alemania. Ya después vamos a entrar en eso. Pero Marx era auxiliar, era profesor auxiliar de teología. ¿Me entienden? Marx era un gran teólogo. Podemos estar de acuerdo o no con Marx, pero no podemos negar la calidad de teólogo que tiene Marx. Obviamente hay buenos teólogos que no comparten con uno. Por ejemplo, yo reconozco que Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, es uno de los grandes teólogos de la actualidad. Y no tengo por qué estar de acuerdo con todo lo que dice Ratzinger, ¿no? Porque no son buenos los que están de acuerdo conmigo, ni malos los que no lo están.